El día de hoy vamos a empezar, ahora ya son 7 de la noche con 2 minutos. Vamos a establecer como dos espacios de preguntas para llevar la sesión de alguna manera un poco más organizada, ordenada. Entonces, yo voy a tener una exposición hasta las 8 de la noche y de lo que hemos podido plantear desde las 8 hasta las 8 pueden hacer preguntas de 8 a 8:30. Ahí se tomarán los 15 minutos del break y de ahí desarrollaremos nuevamente la sesión hasta las 9:30 aproximadamente. Y también tienen espacio para hacer sus preguntas y consultas. No se olviden que pueden aperturar, solicitar mediante su manito, aperturar y hacer las preguntas que consideren pertinentes. Y también pueden escribir por el chat. Yo trataré de responder y es en interés responder todas y cada una de las preguntas de ustedes. ¿Correcto, señores? Entonces, ya habiéndonos organizado para la sesión del día de hoy, vamos a empezar nuestra sesión de hoy. Lo que vamos a ver hoy día es el enfoque del cierre de brecha. El día de ayer, un colega nos señalaba, nos decía, por qué es importante el enfoque de SNIP y el enfoque de INVIERTE-P? Le señalábamos, ¿no es cierto?, que SNIP había eh, constituido en un proceso de que la economía de nuestro país empezaba a desarrollar, a crecer, ¿no? Luego de los problemas económicos que habíamos tenido durante los 80, principalmente en el quinquenio de 85 al 90, ¿no? Donde la crisis económica en nuestro país se agravó. Eh, En ese contexto, en el año 2000, habíamos dicho, aparece la ley 20, se da la ley 27293, que creó el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y ya ahora, en el año 2016, se deroga la ley 27293 y se da el decreto legislativo 1252, que creó el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. La importancia de este sistema es que tiene un enfoque distinto al que teníamos en Invierte.p. El enfoque de este sistema va a estar centrado en un enfoque de cierre de brecha, alineado con políticas nacionales, ¿no es cierto?, y objetivos de nuestro país que están asociados a que nuestro país forme parte de esa organización selecta de países denominado OCDE, ¿no? La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, donde se encuentran países con, con cierto nivel de desarrollo, ¿sí? Dentro de Latinoamérica tenemos Chile, que forma parte de esos países. Colombia también ha sido candidato, ¿no es cierto? Pero que están a la altura pues, de Finlandia, Dinamarca, ¿no es cierto? Como principales países que forman parte del grupo de OCDE. Nuestro país no forma parte de OCDE. Nuestro país está en camino a lograr ser parte de ese grupo selecto de países. Pero es en ese proceso, colegas, es en ese proceso que queremos ser parte de ese grupo de países que están desarrollados, ¿no? Mientras que nosotros no estamos desarrollados, somos un país en vías de desarrollo. Entonces, si bien es cierto, hemos tenido crecimiento económico de alguna manera sostenido, eso no se ha traducido necesariamente en, no se ha traducido necesariamente en que nuestro país haya desarrollado. Son dos cosas bastante diferentes, crecimiento económico y desarrollo. Lo que hemos tenido de alguna manera, de manera sostenida, ha sido el crecimiento.
Lo que estamos buscando ahora es el desarrollo, ¿no? Más aún cuando en este espacio, digamos en un paréntesis, eh, estamos enfrentando un proceso de recesión, ¿no? Un proceso de recesión. Muy buenas noches a todos los que se están incorporando, buenas noches. Les felicito y les agradezco su participación. Les decía, más aún cuando estamos en un proceso de recesión, es un proceso del cual nosotros vamos a salir como país, ¿no? Tenemos que salir en cuanto también las condiciones externas eh, de alguna manera se alineen, ¿no es cierto? Y permitan también que nuestro país se desarrolle, tanto internas como externas. Entonces, ¿qué características principales tiene un país desarrollado? ¿No? ¿Por qué hablamos de un país desarrollado? Un país desarrollado, hacemos referencia cuando la población accede a los servicios de educación de calidad, sin la necesidad de tener que pagar, ¿no? Por un servicio adicional, ¿no? Se puede acceder a los servicios de educación pública de calidad, servicios de salud pública de calidad, la comercialización, los intercambios, o sea, mercados de abastos de calidad, los centros de alimentación eh, orientados a la primera infancia, ¿no es cierto? Tipo Caliwarma, sean de calidad, ¿cierto? Entonces, estamos nosotros de alguna manera un poquito distantes de esa situación. Pero el hecho de que estemos distantes no significa que no vayamos nosotros a un momento determinado ser parte, ¿no? De desarrollar, ¿no? La meta de Perú al 2050 es justamente ser un país desarrollado. Entonces, para ser desarrollado, tenemos que cerrar estas brechas. ¿Qué tipo de brechas, profesor? De infraestructura, ¿no es cierto? De servicios básicos, educación, salud, transporte, y en este momento no son de calidad. No permite a la población desarrollar ni acceder a esos servicios públicos de calidad, ¿no es cierto? Donde los problemas de conectividad sean absolutamente resueltos. En algún momento, ¿no es cierto? Ustedes podrán percatar, se conectan a las clases por internet y el internet se cae, ¿no es cierto? Es un problema de conectividad. Se debería resolver en la medida que podamos tener una infraestructura de telecomunicaciones de mejor nivel. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de eso se trata este foro, de cerrar esas brechas de acceso a servicios públicos de calidad, donde la población, cualquier peruano, pueda acceder a los servicios de educación, de salud, de transportes, etcétera, todos de calidad. Entonces, eso es como una introducción de lo que es el enfoque de cierre breve, ¿no? Ahora, ya en el marco, ¿no? En el marco, ¿no es cierto?, del sistema administrativo, eh, tenemos que entender que la brecha es la diferencia entre la oferta de nuestro servicio y la demanda por nuestro servicio. Tenemos que ser conscientes que a nivel nacional existe un déficit en prestación de servicios, ¿no es cierto? Eh, Podemos escuchar permanentemente en las noticias, por ejemplo, que la gente, los pobladores, los compatriotas, señalan que se demoran meses en acceder a una cita para hacerse atender en los servicios de salud. O aún cuando ya terminó el tema de la pandemia, siguen yendo pues sus familiares a recibir los servicios educativos mediante clases virtuales. Y lo que es más aún, ¿no es cierto?
Si tienen que acceder a clases virtuales, ni siquiera tienen conexión a Internet, ¿no es cierto? Entonces, esa diferencia entre lo que queremos brindar como servicio público y lo que la población nos demanda, esa diferencia es la brecha, ¿sí? La brecha de acceso a servicios públicos de calidad. Pero ello parte, ello parte como punto inicial con la identificación de un servicio público. ¿Quién identifica el servicio público? Los sectores. ¿Y por qué los sectores, profesor? Porque los sectores son los responsables normativos de la prestación de los servicios públicos. ¿Quién es el responsable, por ejemplo, de regular cómo se debe brindar el servicio de educación? Es el Ministerio de Educación, no es el gobierno regional, no es el gobierno local. ¿Quién debe regular, profesor, las normas de construcción de viviendas? El Ministerio de Vivienda. Entonces, en la medida, en la medida que no, que los sectores sean los responsables de la identificación de los servicios públicos, van a liderar este proceso de la definición e identificación de indicadores de brecha. Es importante, colegas, señalar que todo indicador de brecha tiene que estar asociado a un servicio público. No va a existir ningún indicador de brecha que no esté vinculado a un servicio público. Y hemos señalado que los responsables normativos de la definición de los indicadores de brecha son las oficinas de programación multianual de inversiones de los gobiernos nacionales en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, a partir de los servicios que se brindan en cada sector, lo cual va a determinar pues un valor de brecha, y este valor de brecha va a recabar información eh, proporcionada, permitida, otorgada por el Instituto Nacional de Estadística de nuestro país. Entonces, no olvidar, no olvidar que los servicios públicos son regulados y determinados solo por los sectores. No olvidar que los indicadores de brecha son definidos por las oficinas de programación multianual de inversiones de los gobiernos nacionales, no de los gobiernos regionales, no de los gobiernos locales. Son los sectores los que definen el indicador de brecha vinculado a su servicio público. ¿Correcto? Entonces, no se olviden que hoy día todas las preguntas de esta primera parte las vamos a resolver a partir de las 8 y los de la segunda parte las vamos a resolver a partir de las 9:30, 9:25, 9:30 aproximadamente. ¿Sí? También recordar, colegas, que es importante que coordinen con el área administrativa de PAC a fin de que logren su certificación, ¿no? Les decía a inicios de clase de que un profesional actualizado, un profesional capacitado y que evidencie su certificación va a permitir, eh, va a tener la posibilidad de acceder a mejores oportunidades laborales. No, año a año piden las entidades públicas a aquellos profesionales que tienen actualizaciones más recientes, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema normativo, el tema metodológico va cambiando permanentemente, ¿no? Entonces, una manera de evidenciar su conocimiento es justamente teniendo su certificación. Entonces, continuamos con nuestra sesión. Agradezco la participación. Al momento ya somos 220 participantes. Estamos en sesión. Entonces,
Las brechas de infraestructura están subsumidas en las brechas de acceso a los servicios públicos, ¿no? O sea, el servicio público, en realidad, colegas, va más allá de tan solo infraestructura. Para brindar un servicio público necesitamos otros componentes también, como cuál es, profesor. Necesitamos, pues, componente de infraestructura, componentes de recursos humanos, ¿no es cierto? Componentes de equipamiento, componentes de gestión propiamente, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que vayamos conociendo estos servicios públicos, vamos a ir identificando eh, cuáles son las brechas de este servicio y cuáles son los componentes que forman parte del servicio. Porque honestamente, muchos colegas o la población en general considera que la inversión es únicamente infraestructura. Y no es así. La inversión va más allá del efecto, a los otros componentes, como les señalaba. Gestión, equipamiento, mobiliario, equipos, etc. Todo lo necesario para la prestación de los servicios públicos. Entonces, ejemplos de indicadores de brecha. Por ejemplo, tenemos porcentaje de locales educativos para educación secundaria que contiene capacidad instalada inadecuada, ¿no? Por la característica del nombre, por el texto inadecuada, nos da a conocer que eh, si es inadecuado, estamos hablando de un indicador de brecha de condiciones de calidad. Por lo que quiero adelantar que los indicadores de brecha están organizados en dos grupos: indicadores de brecha calidad, indicadores de brecha cobertura. ¿Sí? Entonces, para un mismo servicio público podemos tener indicadores de brecha tanto en cobertura como en calidad. Ya hay algunas palabritas muy importantes en la redacción que nos permiten definir si es un indicador de cobertura o si es un indicador de calidad. Eh, Otro indicador de ejemplo que tenemos en el material se señala población urbana eh, sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública. Definirlo como población urbana sin acceso al servicio de agua potable, si no accede la población al servicio, entonces estamos hablando de que el indicador no es un tema no está asociado a la calidad, sino que está asociado a la cobertura. Entonces, otro ejemplo: porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada, ¿no? Entonces, si estamos hablando de capacidad instalada inadecuada, estaremos haciendo referencia a condiciones de calidad. Entonces, existe pues un catálogo de todos los indicadores de brecha, ¿no es cierto? Y podemos nosotros identificar cuál de estos indicadores se asocia o se vincula de la mejor manera con las inversiones que estamos pensando desarrollar. Entonces, a manera de ejercicio, señalábamos que puede existir como brecha, como indicador de brecha, porcentaje de coliseos de toros en mala calidad.
Entonces, más allá del análisis que cada uno debe estar haciendo, mientras suponemos, en un coliseo de toros habrá un servicio público. Alguien me dirá la recreación, pero la recreación está asociado a un deporte, ¿no es cierto? Natalie Media nos escribe, ¿no? Por el chat y dice, no, definitivamente no, porque, repito, en un coliseo de toros no brindamos ningún servicio. Entonces, por más que nuestro alcalde, ¿no es cierto?, tenga el interés, las ganas y el compromiso y el ofrecimiento de la dotación de un coliseo de toros, ¿no es cierto?, una zona determinada, no podría, no debería ejecutarse mediante invierte.p, dado que no estaría asociado con ello un servicio público. ¿Correcto, colegas? Entonces, para todos los que nos están siguiendo, ahorita somos casi 240 personas, pueden ir apuntando quizás sus consultas o preparando sus preguntas para cuando llegue 8 de la noche puedan plantearlas, ¿no? Ahora, recordemos que las municipalidades, los gobiernos regionales, solo pueden intervenir en servicios públicos, no en servicios privados. Los servicios privados son intervenidos justamente por los privados, ¿no? Por las empresas privadas que se tienen en nuestro país, ¿no? Consorcios, agremiaciones,